Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor de este viernes 12 de marzo del año 2021. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción Marilia García y Génesis Rodríguez, en los controles César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet rcr750.com y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios y los portales informativos, temas que vamos a debatir ampliamente durante la mañana de hoy. La actualización del informe de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, bueno, generó la reacción inmediata del régimen venezolano, y lo único que hizo Michelle Bachelet fue repasar lo que está ocurriendo en nuestro país. Ella citó ejecuciones extrajudiciales, las restricciones a la sociedad civil y la reducción del espacio cívico. Por eso expresó especial preocupación, amén de, bueno, los datos que ofreció sobre lo que está ocurriendo con el telón de fondo de esta crisis, la situación económica. Menos de $1 es el salario mínimo en nuestro país. Esto es incontestable. Parece que esto le molestó muchísimo al régimen venezolano, pero es la realidad. La canasta alimentaria ha aumentado 1.800% en el último año y alrededor de un tercio de los venezolanos estarían en situación de inseguridad alimentaria. Bueno, el régimen de Nicolás Maduro anunció que va a revisar su relación con la alta comisionada. Ayer decíamos que tanto más pueden estirar esto, tomando en consideración lo que está en marcha. No solo el trabajo de la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas, también el examen preliminar por delitos de lesa humanidad en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Ayer fue liberado, tras breve detención, el abogado de Alex Saab en Cabo Verde, y también las miradas están puestas en este país por la posible extradición del empresario colombiano a los Estados Unidos. Aunque él dijo ya en una entrevista con EFE que él no iba a decir nada, no iba a revelar ninguno de los secretos que manejaba con relación a Venezuela. Palabras más, palabras menos. Y bueno, en este contexto hay una delegación de Noruega en Venezuela que está explorando las posibilidades de un nuevo diálogo o negociación. Ayer hablábamos al respecto con el dirigente nacional de la causa R, Andrés Velázquez. Él decía que las fuerzas democráticas estaban absolutamente al tanto de esta posibilidad. Él expresaba, bueno, su bajas expectativas sobre la real posibilidad de que Nicolás Maduro o el régimen ceda o permita una transición a la democracia en nuestro país. De esto vamos a hablar ampliamente con nuestra primera invitada y el resto de nuestros invitados del día de hoy. Carmen Beatriz Fernández nos acompaña. Ella es especialista en marketing político, está en el equipo de Data Estrategia. Muy buenos días. Buenos días, Alejandra. Encantada de estar con ustedes como siempre. Un gusto conversar con nuestra invitada, y yo le pedí una primera valoración porque en este contexto está, obviamente, y lo conversamos con Andrés Velázquez ayer, esto de la participación o no en elecciones regionales. La causa R está negada a esa posibilidad, no hay condiciones, dice él. Ellos lo tienen muy claro, pero yo le pedí un primer comentario acerca de esta posibilidad del relanzamiento de una negociación, si están dadas o no las condiciones. Hay demasiadas dudas al respecto. ¿Qué opina usted? La escuchamos. Sí, bueno, es natural que haya dudas porque al final hay un aprendizaje, y ha sido un aprendizaje negativo, hay que decir, ¿no? O sea, cada opción o cada esperanza, cada posibilidad de negociación ha sido tomada por el gobierno de Maduro como una oportunidad más bien de atornillarse y de radicalizar. Sin embargo, yo sí creo que hay condiciones para una negociación, y explico por qué lo creo. Porque yo siento que desde la victoria de Biden en las elecciones del pasado noviembre, Maduro venía engañando a su entorno, ¿no? Venía vendiéndoles humo
mostrando una esperanza, si se quiere, infantil, de que la victoria de Biden iba a aflojar el nudo de esa cuerda que les ahorca, que ahorca a Maduro en lo personal, con su proceso en la Corte Penal, pero también a todo el entorno madurista y las sanciones individuales, que es lo que más perturba el entorno madurista. O sea, si bien las sanciones petroleras es lo que más castiga al país, lo que más perturba el entorno de Maduro y lo que más les molesta y lo que más les mueve son las sanciones individuales. Entonces, eso es mentira, siempre fue una mentira, pero Maduro había venido engañando a su entorno más cercano, haciéndoles creer que eso era una posibilidad. Cuando la realidad es que en los Estados Unidos no hay causa más bipartidista que la causa venezolana. Es un país tremendamente polarizado, que no se ponen de acuerdo republicanos y demócratas en absolutamente nada, salvo en una cosa, y es el tema venezolano. Entonces, las recientes declaraciones de Juan González, de Anthony Blinken desde el Departamento de Estado, el reconocimiento a Guaidó, las declaraciones de todos los actores claves de la administración Biden te ratifican esto, ¿no? Este carácter bipartidista de las acciones que se toman, y además el carácter multilateral que está tomando cada vez de manera más llamativa, cada vez de manera más clara, con relación a las acciones de la comunidad internacional sobre el tema venezolano. Ahora, está la pregunta, y perdón que interrumpa a nuestra invitada, la pregunta elemental que probablemente se hacen todos los venezolanos, incluso actores internacionales: ¿qué incentivo puede tener el chavismo para entregar el poder en las actuales circunstancias? Al menos públicamente no existe ninguno. Se lo hemos escuchado al propio Nicolás Maduro, al expresidente de la Constituyente Comunal y a tantos dirigentes del oficialismo. ¿Qué opina usted? Sí, Maduro no tiene ningún incentivo para sentarse a negociar con la oposición. Eso ahí estoy absolutamente claro. Pero Maduro sí tiene incentivos para sentarse a negociar con la comunidad internacional. Maduro, en esa rendija, en esa oportunidad que se está abriendo ahora de un nuevo y efectivo proceso de negociación, hay una silla claramente asignada a Maduro como secuestrador de la democracia venezolana. Y luego la comunidad internacional como sancionadora de Maduro y de sus acólitos, de toda la nomenclatura, tiene claramente una silla. Las nuevas sanciones están incluyendo las sanciones europeas, que tanto han irritado a Maduro y al alto gobierno. Mandaron un mensaje muy claro y muy importante: son sanciones reversibles. Es decir, de alguna manera esas sanciones y la reversibilidad de las sanciones están asomando cuál es el incentivo que están ofreciendo para sentarse en esa mesa de negociación. Comunidad internacional, por un lado, sancionadora, y Maduro, por otro lado, como secuestrador de la democracia. Ahora, la comunidad internacional es quien le está dando la silla a la oposición venezolana. Es la comunidad internacional la que está obligando a Maduro a sentarse a negociar con la oposición, no porque sea una decisión de Maduro, ni porque sea una voluntad de Maduro. Maduro hubiera preferido muchísimo sentarse con una oposición diseñada por él mismo, y a eso dedicó sus esfuerzos el año pasado. Maduro montó toda esta tramoya, y que tiene que ver con la tramoya de las elecciones parlamentarias, con la construcción de una oposición hecha a la medida, una oposición con la que él se sintiera cómodo, una oposición que no tuviera entre sus objetivos un cambio real de poder. Esa es la condición para ser opositor de Maduro, desde la perspectiva de Maduro. Ahora, la comunidad internacional le ha dicho a Maduro de forma cada vez más clara que no se trata de la oposición que Maduro escoge, sino se trata de quien ejerce realmente un liderazgo en la oposición, y un liderazgo medido por la respetabilidad institucional que tiene, ¿no? Porque, ahora tengo que, y perdón otra vez que le interrumpa, pero tengo que preguntarle: ¿es Maduro el que tiene la última palabra o quién? Y saco a colación el tema porque ayer
un oyente que escuchaba la entrevista que sostuvimos con Andrés Velázquez nos trasladaba esa inquietud a través de redes sociales. Da la impresión que, bueno, digamos, en ese grupo de facciones que ahora mismo, en teoría, encabeza Nicolás Maduro, o representa, mejor dicho, Nicolás Maduro, él no tiene la última palabra. Ocurrió en el caso de Barbados y tantas otras, de Noruega, es decir, tantas otras posibilidades de negociación. Yo le pediría un comentario sobre este tema. Sí, o sea, Maduro sin duda tiene un rol importante. Ahora, tú tocas un punto absolutamente vital. A Maduro quien lo sostiene es la coalición de poder que está sosteniendo a Maduro, que básicamente es lo que algunos académicos dicen sostenerse sobre las bayonetas, ¿no? O sea, la única legitimidad que sostiene a Maduro es la legitimidad del poder de fuego, es decir, los militares. Y en ese sentido, creo que quizás una de las fallas importantes que hubo en las mesas de negociación de Barbados y otras mesas de negociación es que esos factores de esa coalición de poder no estaban allí sentados, ¿no? De hecho, los representantes de Maduro allí eran los hermanos Rodríguez, ¿no? No eran quienes son en verdad los que están sosteniendo a Maduro, que es el entramado militar, ¿no? Entonces, a ver, la comunidad internacional viene presionando mucho a que de esa negociación surja un nuevo árbitro electoral. Y eso incluso lo mencionó ayer en ese informe tan lapidario hacia el gobierno de Michelle Bachelet, de la alta comisionada. Un nuevo árbitro electoral, un nuevo CNE que se convierta en pivote central de la redemocratización de Venezuela, de un proceso dirigido a la redemocratización de Venezuela. Es decir, un nuevo CNE que sea equilibrado y que se pueda convertir en el principal interlocutor ante la comunidad internacional para que en las elecciones por venir, porque esto, y aquí va otra idea que creo que es importante, o sea, la democracia en Venezuela fue arrebatada durante un periodo de 20 años. La redemocratización de Venezuela, es decir, la vuelta a la democracia de Venezuela, no va a ser un proceso de un switch que se apaga o se prende. O sea, no va a ser un proceso inmediato. Entonces, mi interpretación es que cuando la comunidad internacional se apega a la necesidad y establece como principal idea que haya un nuevo arbitraje electoral, está pensando en los 7 años que dura ese nuevo arbitraje electoral y que sería un arbitraje electoral con mucho apoyo de la comunidad internacional e incluso se convertiría en el principal interlocutor ante la comunidad internacional. Y creo que esa es la oportunidad que existe hoy en día. Si se logra o no, de allí dependerá el futuro inmediato de la República y el panorama electoral 2021 con las elecciones de gobernadores, alcaldes y todas las elecciones, todos los procesos electorales que están por venir, pues, o que deberían venir. Sobre este tema en específico le preguntábamos a Andrés Velázquez. La causa R lo tiene claro, ellos no van a participar en elecciones regionales porque sencillamente no hay condiciones. Ellos insisten, como otras organizaciones de la alternativa democrática, que la salida de la crisis de nuestro país pasa por unas elecciones presidenciales, por un cambio político de fondo, probablemente unas elecciones generales. Y yo le pediría un comentario al respecto porque el régimen de Nicolás Maduro ha utilizado esto para dividir una vez más a la alternativa y esto tiene un impacto en la interlocución ante la comunidad internacional que, bueno, digamos, tiene sus reservas ante esta división aparente de los factores de la alternativa que quieren participar como sea y aquellos que están negados porque advierten, bueno, el cambio pasa por elecciones presidenciales y un cambio político en nuestro país. Yo le pediría un comentario al respecto. Sí, fíjate, yo creo
que uno puede clasificar la oposición en dos categorías, o hasta en tres, ¿no? Hay una falsa oposición, digamos, que es la oposición que Maduro intentó crear a su medida, que esa yo no la considero dentro de esta esfuerzo de taxonomía, ¿no? Pero la oposición democrática es muy variopinta y tiene ese abanico muy amplio, muy distintos en lo ideológico, en los abordajes estratégicos, en las visiones, en el liderazgo, y es natural que así sea. Pero cuando a la hora de la chiquita han sabido deponer esas diferencias por una causa común, ¿no? Y eso creo que es lo importante, es saber estar a la altura, que han sabido estarlo en los momentos claves, ¿no? Pero esa taxonomía, digamos, de la oposición democrática podría verse, distinguir entre los que son maximalistas, que aspiran a esa recuperación de la democracia venezolana como un switch y no como un proceso, y los que son gradualistas. En general, los gradualistas mayormente están en Venezuela, salvo algunas excepciones como Andrés Velázquez, por esto que me estás comentando, que yo no había oído esas declaraciones, y los maximalistas en su mayoría están en el exterior, como ha venido siendo la postura de Leopoldo López o del alcalde Ledesma. La estrategia de los maximalistas es apostar a ese todo o nada. Y ha sido lo que ha guiado la estrategia opositora en los últimos 2 años. Que no ha resultado. Es decir, yo no estoy diciendo, ojo, que el fracaso de la estrategia maximalista no implica que la estrategia gradualista vaya a tener éxito, porque el brete en el que está metido Venezuela es muy complejo y bueno, se van intentando cosas de distintas maneras y se va intentando la presión internacional que le tuerza el brazo a Maduro y a la nomenclatura y que lo obligue a sentarse y aceptar alguna salida al problema venezolano, un problema hemisférico e incluso un problema de carácter ya global, ¿no? Si me permite, Carmen Beatriz Fernández, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad, porque ayer nos hacían notar también, producto de esta entrevista con Andrés Velázquez en horas de la tarde, varios, yo le diría que la mayoría de los representantes del régimen de Nicolás Maduro están señalados por, digamos, las peores acusaciones, los peores delitos en el exterior, no solo por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, ahora también ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, lo refleja el informe de la Misión de Determinación de Hechos. Yo le pediría un comentario al regreso, porque digamos, yo creo que es el gran obstáculo para pensar en una negociación que permita una transición a la democracia en nuestro país. Le ruego permanezca unos minutos más. Al regreso le pediría su comentario. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Los trajes de baño Yuyu, diseñados por Georgiana Reyes, están confeccionados con las mejores telas importadas. Yuyu es el traje de baño bikini o entero, hecho especialmente para realzar el cuerpo de cada mujer, cortados y confeccionados uno a uno, con manos venezolanas, cuidando los detalles de cada prenda. ¿Cómo lo quieres? ¿A la medida o de su catálogo? Lo tienes todo en su Instagram, Yuyu Showroom. Yuyu, el traje de baño que te hace sentir siempre bella. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos.
Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, hablando acerca del panorama político de nuestro país, que pasa por la posibilidad de una nueva negociación con la interlocución del gobierno de Noruega. Hay una delegación de este país en Venezuela. La Voz de América decía que los diplomáticos noruegos indagarán la posibilidad de que se retomen las conversaciones entre el madurismo y las fuerzas democráticas en nuestro país. El presidente de la Asamblea, el presidente encargado Juan Guaidó, en algunas entrevistas ha dicho que estaba dispuesto, pero no precisamente a perder el tiempo, y en tanto eso ocurre, las sanciones, la presión internacional, decía él, va a continuar. Desde el chavismo, bueno, no hay, digamos, la menor intención, al menos pública, de ceder para permitir una transición a la democracia en nuestro país. Nos acompaña Carmen Beatriz Fernández, especialista en marketing político, forma parte del equipo de Data Estrategia. Yo le dejo una inquietud, porque el principal escollo, el principal obstáculo, consideran algunos, tiene que ver con, bueno, los señalamientos gravísimos que hay prácticamente contra todos los líderes o los máximos líderes del chavismo, empezando por Nicolás Maduro, sobre el cual hay una recompensa de 15 millones de dólares en los Estados Unidos. Hay una averiguación abierta por el Departamento de Justicia, y la gran mayoría están señalados como responsables o posibles responsables, debo decir, de delitos de lesa humanidad en el informe de la Misión de Determinación de Hechos, pero también en el examen preliminar que adelanta la Fiscalía de la Corte Penal. En esas circunstancias, ¿cómo pensar en una negociación? Es decir, otra vez, ¿qué incentivo tendrían estas personas señaladas por crímenes tan graves para ceder y para entregarse, dar paso a una transición a la democracia? La escuchamos. Sí, sin duda. O sea, tú estás poniendo ahí el dedo o estás poniendo la lupa en la pregunta fundamental. Es la pregunta fundamental que se hace Maduro a la hora de dormir. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿No? Ahora, ¿y qué va a pasar conmigo si mi opción alternativa es la Corte Penal sin paliativos o algo peor incluso? Pues evidentemente no parece que hubiera muchos incentivos, y tu opción y tu determinación es ese morir matando, que es lo que estamos viendo en el empecinamiento de Maduro. Sin embargo, Maduro no solamente es Maduro. Maduro es esa coalición que le da soporte a Maduro, es la coalición de las bayonetas que le da soporte a Maduro. Cuando Europa habla de las 19 sanciones, las de hace unos 10 días, esas 19 sanciones, hay algunos enterados que dicen que no eran 19, que eran 30, que eran alrededor de 30, porque quedaron algunas sanciones más con el estatus de depende. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero repito, o sea, esas sanciones, lo más interesante que a mi juicio tienen esas nuevas sanciones europeas es ese mensaje de que son reversibles. Y ese mensaje de que son reversibles es lo que puede llevarte a presionar porque haya un espacio de negociación real. Que en ese espacio de negociación real, ojo, es muy posible que quienes negocien allí y particularmente quienes no negociemos, sino que estemos viéndolo como venezolanos, sintamos que hay que tragarse unos cuantos sapos y que es inadmisible tragarse esos cuantos sapos, ¿no? Si me permite, Carmen Beatriz Fernández, perdón que le interrumpa, porque tenemos a alguien que seguramente tiene más información que nosotras sobre este tema. Se trata del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, dirigente de Primero Justicia, Juan Pablo Guanipa. Le agradezco por atender nuestra llamada. Muy buenos días. No me digan eso. Bueno, me dicen que se cayó la llamada. Vamos a tratar de restablecer el contacto con Juan Pablo Guanipa, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. Me dicen inmediatamente cuando lo tengamos para trasladarle las inquietudes que tenemos sobre este tema. Pero hablaba Carmen Beatriz Fernández sobre la necesidad probablemente de tragarnos algunos sapos
Claro, la impunidad seguramente estará fuera de la mesa. Se ha dicho desde el inicio, y eso nos llamó poderosamente la atención, que aquellos señalados por violación a derechos humanos y otros delitos graves no tendrían nada que decir. Sin embargo, ¿quién queda? Si esa es la vara, es la pregunta que yo le trasladaría. La escuchamos. Bueno, yo creo que la respuesta está metiéndole lupa precisamente a las sanciones. Perdón, Carmen Beatriz Fernández, perdón que la interrumpa, pero es que tenemos a Juan Pablo Guanipa, nos ha costado comunicarnos, y yo decía al aire, diputado, que probablemente usted tiene más información que nosotras, que estamos hablando de una posible negociación con la participación del gobierno de Noruega entre la alternativa y el régimen de Nicolás Maduro. Gracias por atendernos, muy buenos días. Buenos días, María Alejandra, gracias a ti por el contacto. Y bueno, mira, nosotros siempre hemos dicho que tenemos que hacer todos los esfuerzos para lograr que esta tragedia que vive Venezuela termine. Y hemos dicho que este año hay dos escenarios dominantes en el espectro político venezolano, que uno de ellos son unas supuestas elecciones regionales y otro de ellos es un proceso de negociación que ha sido impulsado por distintos países aliados a Venezuela, aliados a la causa democrática. Te hablo especialmente de Estados Unidos, Colombia, y yo diría que el Grupo de Lima en general y la Unión Europea, que hemos dicho nosotros, si se da un proceso de negociación en el que estén involucrados países aliados a la lucha democrática venezolana y obviamente países aliados lamentablemente a la dictadura de Nicolás Maduro, y de ese proceso de negociación surge un acuerdo que tenga dos cosas: uno, condiciones electorales, y dos, un cronograma electoral que incluya la presidencia de la República. En ese caso las cosas cambian y podemos pensar en una posibilidad electoral. De lo contrario no tiene mayor sentido. En el caso de los noruegos, yo no es que esté muy informado, pero lo único que sé es que ellos han estado viniendo a Venezuela. Y han estado viniendo a Venezuela con el objetivo de reunirse, por un lado con la dictadura, por otro lado con la alternativa democrática. No ha habido una reunión en la que estén los dos factores. Ellos han estado escuchando en reuniones que llaman pendulares. Por un lado se reúnen con la gente de la dictadura de Nicolás Maduro, por otro lado se reúnen con la gente de la alternativa democrática con el objetivo de escuchar los puntos de vista de cada uno y ver si logran conseguir un punto de encuentro. Yo sé que todo esto es complejo, es difícil, pero es algo que tenemos que hacer en función de adelantar un esfuerzo para lograr que Venezuela salga de esto. Mi opinión, tú la conoces, yo creo que nosotros tenemos que incrementar un proceso de presión interna que acompañe a la presión internacional. Creo que en ese esfuerzo tenemos que seguir avanzando y adelantando no solamente los diputados, sino la nación venezolana. Este es un problema de la nación venezolana. Ahora, diputado, le comentaba a Carmen Beatriz Fernández que en la práctica, y lo han dicho al menos públicamente, el chavismo no tiene ningún incentivo para permitir o facilitar una transición a la democracia, mucho menos tomando en consideración los graves señalamientos internacionales que hay contra prácticamente todos los dirigentes del régimen de Nicolás Maduro. ¿Qué hacer frente a este escenario? Es decir, ¿cuál es la posición de la alternativa sobre lo que ha dicho el chavismo públicamente al respecto? Lo escuchamos. El único incentivo es la presión interna y la presión internacional. Y yo sé que ese es un tema complejo también, porque hemos tenido momentos importantes de presión y el resultado no se ha dado. Pero este es un tema también de perseverancia, es un tema de constancia, es un tema de asumir que aquí no hay posibilidad de resignarse, que aquí no hay posibilidad de entregarse, que aquí no hay posibilidad de que los venezolanos digamos, bueno, no, ya el señor Maduro se queda allí y nosotros vamos a ver cómo cohabitamos allí. Eso no tiene ningún sentido. Por eso nosotros tenemos que insistir. Y la insistencia es ejercer mecanismos de presión interna, dar testimonio interno y lograr que la presión internacional también apriete un poco para que podamos lograr que haya una posibilidad de solución a esta crisis. Por la vía de una actitud democrática del régimen no va a haber ninguna solución porque ellos no creen en la democracia, es que lo demuestran en sus propios actos. Son un régimen autoritario
pero esos regímenes autoritarios tienen que sufrir presión nacional e internacional para que se encaucen hacia un proceso democrático. Y esa es la pelea que nosotros tenemos que dar. No quiere decir que es la única pelea, habrá otras, pero esa tenemos que darla. Y si tú tienes un grupo de aliados, en este caso, uniéndose ellos, como es el caso del grupo de Lima y la Unión Europea, que están en proceso de conversación para tratar de hacer un grupo unitario, internacional, en función de lograr los objetivos que nos hemos trazado, bueno, ese camino hay que explorarlo, conscientes de la dificultad que el camino tiene, pero todos los caminos para lograr salir de esta tragedia van a ser caminos áridos, difíciles, complejos, que bueno, que tenemos que transitar con total residumbre. Diputado, dos inquietudes que compartieron Carmen Beatriz Fernández. Una tiene que ver con los intereses que hay detrás del régimen chavista. Da la impresión que Maduro simplemente representa esos intereses nacionales e internacionales. Por ejemplo, como los intereses de la isla de Cuba, que seguramente tampoco tiene incentivo de permitir un cambio político en nuestro país. ¿Qué hacer frente a este tema? Lo escuchamos. Sí, en efecto, yo creo que Maduro está totalmente controlado por intereses foráneos, intereses vinculados a Rusia, a Cuba, a Irán, en menor medida a China. China no ha tenido una posición que uno pueda decir de respaldo político total al régimen de Maduro, pero sí en el pasado, porque en el presente no lo está haciendo, de respaldo económico. Creo que todos tienen intereses con respecto a Venezuela y por eso es importantísimo involucrarlos a ellos en el proceso. Mira, tú hablas con la gente de algunos sectores de Estados Unidos y ellos hablan de que la idea sería una discusión geopolítica internacional en la que también veas de qué manera tienen incentivos para esa gente que es aliada de Nicolás Maduro y que al final de cuentas están determinando mucho el panorama político venezolano desde los intereses que ellos tienen. Hay un proceso, por ejemplo, que puede ser interesante para Cuba en el sentido de la apertura hacia ellos, pero todo tiene que ver con la posibilidad de que logremos democratizar el país. Es decir, no habrá ningún acuerdo que no sea un acuerdo para lograr que haya condiciones electorales y un cronograma electoral a través del cual podamos discutir la presidencia de la República, aunque no sea el primero de los eventos. Pero si eso se da, evidentemente que estaríamos encauzándonos hacia un proceso democrático. Insisto, es algo difícil, es algo en el que juega mucha gente, no solo en Venezuela, sino en el mundo, y bueno, hay que hilar fino allí, pues. Diputado, no se retire. Carmen Beatriz Fernández, quisiera su comentario sobre lo que ha compartido el diputado. Nos quedan pocos minutos en esta conexión de Zoom que hemos establecido la mañana de hoy con nuestra invitada. Le pedí un comentario sobre, bueno, los argumentos que ha planteado el diputado Juan Pablo Guanipa. Y bueno, efectivamente los intereses que privan en el caso concreto de Venezuela y que han impedido, entre otras cosas, una transición a la democracia en nuestro país. La escuchamos. Sí, efectivamente, y muy de acuerdo con Juan Pablo. Yo creo que aquí lo que estamos viendo es efectivamente que Venezuela se ha convertido en un problema geopolítico de gran escala, de escala global, y por eso vemos tantos actores relevantes con incidencia y con preocupación por la situación venezolana. Y eso abre eso, más esta diplomacia mucho más ortodoxa de la administración Biden con relación a la administración Trump, creo que refuerza el carácter multilateral de la solución. Y de las sanciones también, que la estamos viendo con la presión, digamos, en esta analogía con el garrote y la zanahoria, que al final es de lo que se trata, y a lo que Juan Pablo alude con la presión. O sea, tienes presión y tienes incentivos y tienes que diseñar incentivos, ¿no? Y esta conjugación geopolítica que abre espacio nuevamente a actores relevantes como
la administración Biden, sin duda, pero también Europa, España, Colombia, Noruega, el Vaticano, probablemente sean actores importantes, y sean actores importantes también Cuba y Irán, me atrevería yo a decir, porque si bien la diplomacia y la postura del Departamento de Estado norteamericano respecto a Venezuela es unívoca entre la administración Trump y la administración Biden, no es así en relación a lo que podría pasar con Cuba y lo que podría pasar con Irán. Y de alguna manera el tema venezolano puede estar sobre el tapete cuando se establezcan acuerdos bilaterales entre Estados Unidos y esos dos países, ¿no? Gracias, Carmen Beatriz Fernández. Diputado, le traslado la siguiente inquietud. Esa unidad de criterio que aparentemente existe hoy día entre los países, los factores que promueven una transición a la democracia en nuestro país, ¿por qué ha sido imposible mantenerla en las filas de la Alternativa Democrática? Le digo, le comento, bueno, justamente la división que se ha producido, promovida desde el chavismo entre los factores que estarían de acuerdo en participar en unas elecciones como sea, y aquellos que aseguran que no es posible hasta tanto se alcance efectivamente una hoja de ruta que garantice un cambio político en nuestro país, que pasa por comicios presidenciales. Quisiera su comentario, lo escuchamos. La situación internacional es bastante novedosa. Recuerda que el apoyo internacional a Venezuela, y aprovecho para saludar a Carmen Beatriz Fernández, el apoyo internacional a Venezuela ha sido variopinto, desde distintas perspectivas, y hemos tenido, por ejemplo, la administración Trump con una posición muy dura y muy férrea, que nosotros agradecimos siempre, pero tienes también la administración de la Unión Europea, donde tiene distintas voces que a veces se contradicen. Ellos han logrado, o están en un proceso de lograr esa unificación en cuanto a la postura internacional con respecto al caso venezolano. Internamente ese esfuerzo se ha hecho y se está haciendo, y yo creo que a pesar de la lentitud con la que algunas veces se adelantan las cosas, que quizás a muchos desespera, y me incluyo en eso, yo veo que se están haciendo esfuerzos importantes para lograr que haya una sola voz en cuanto a la decisión que se tome en el caso venezolano. Si nosotros tomamos la decisión en virtud de un proceso de negociación que nos dé condiciones y nos dé cronograma de ir a un proceso electoral, esa decisión tenemos que tomarla todos. Si la decisión es no ir, esa decisión tenemos que tomarla todos. Ir separados a una farsa electoral o ir separados a un proceso con condiciones no tiene ningún sentido. Entonces creo que el tema de las condiciones cobra fuerza y el tema de la unidad cobra fuerza. Y nosotros que estamos trabajando en una comisión integrada por distintos partidos políticos para lograr herramientas para que podamos tomar las decisiones con mucha más celeridad, te puedo decir que las cosas van saliendo bien y que muy pronto ya anunciaremos al país todo lo que tiene que ver con ese proceso unitario. Ahora, tú tienes también gente que está entregada a la dictadura. Yo a esa gente no la metería en la lista de opositores. Cuando tú ves a un supuesto diputado electo el 6 de diciembre, que todo lo que hace lo hace en función de las instrucciones que recibe de Miraflores, y que es un opositor conveniente para la dictadura, ya ese señor lo perdimos, lamentablemente. Entonces tenemos que tener eso muy claro, o sea, no podemos pretender unidad con factores que se han pasado al régimen de Nicolás Maduro, que han sido comprados literalmente por Nicolás Maduro. Entonces, quienes mantenemos el objetivo de lograr que Venezuela termine esta tragedia, sacando a Maduro de la presidencia que usurpa e iniciando un proceso de transformación del país, somos los que tenemos que estar unidos y somos los que tenemos la altísima responsabilidad de interpretar las inquietudes y desesperación del pueblo venezolano de hoy. Ese es el gran esfuerzo que tenemos que hacer. Así que para mí, condiciones y unidad son fundamentales para todo lo que ven. Gracias al diputado Juan Pablo Guanipa por atendernos, acompañarnos estos minutos, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, además ofreciendo información útil
sobre este tema, una posible negociación con la participación del gobierno de Noruega y otros actores internacionales, también a Carmen Beatriz Fernández, directora de Data Estrategia, especialista en marketing político, por su análisis al respecto. Vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR, el Pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos.
Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, tratando de analizar el alcance de esta posibilidad. Algunos, bueno, tienen sus reservas con razón, tomando en consideración la actitud del chavismo, del régimen de Nicolás Maduro, que no tiene, y lo ha expresado públicamente, ninguna intención de permitir una transición a la democracia de nuestro país en las actuales circunstancias. La Voz de América publicaba hace algunos días, de hecho sostuvieron entrevista con Juan Guaidó, con el presidente de la Asamblea y el presidente encargado Juan Guaidó, y le preguntaron al respecto. Publicaba esta información de la presencia de una delegación de Noruega en nuestro país para explorar la posibilidad de un diálogo, y les comentó parte de la nota. Noruega de nuevo insiste con Venezuela, y es que la delegación de la nación nórdica arribó este martes a nuestro país con el propósito de indagar la posibilidad de que se reemprendan las conversaciones entre las fuerzas democráticas venezolanas y la gestión de Nicolás Maduro. Claro, y esto lo agrego yo, hay que tomar en cuenta el papel de otros factores nacionales e internacionales que no tienen tampoco interés en que haya cambio político. Pasa por Cuba, países como Irán, probablemente como China, Rusia, y bueno, también tienen algo que decir y han obstaculizado en buena medida la posibilidad de una transición en Venezuela. Me dicen que ya tenemos a nuestro siguiente invitado. Perkins Rocha es abogado, profesor universitario, forma parte de 20 Venezuela, también de Soy Venezuela. Gracias por atendernos, muy buenos días. Buenos días, María Alejandra, a tu orden. Pues mucho interés de conocer su opinión, su posición sobre este tema. No sé si lo han debatido en 20 Venezuela. Hemos conversado al respecto con algunos de los dirigentes de esta organización en torno a la posibilidad de que se relance una negociación que permita una transición a la democracia en nuestro país, impulsada desde el Reino de Noruega. Lo escuchamos. Sí, cómo no, se está discutiendo intensamente, porque lejos de lo que algunos factores han intentado vender sobre que 20 Venezuela es una organización absolutamente contraria a las negociaciones, a los diálogos y a las elecciones, hemos tratado de explicar que lo que en definitiva nos ha separado de estos procesos en el pasado no han sido los instrumentos, sino los fines para los cuales estos instrumentos se han utilizado. Es decir, en pocas palabras, hemos estado en contra de unas elecciones que signifique asumir las reglas del juego absolutamente modificadas, ilegales, y que sea simplemente para mantener un estatus político que favorece al régimen. Hemos rechazado negociaciones y diálogos en los que exclusivamente el propósito de su emprendimiento es ver cómo se hace para sobrevivirle al régimen, manteniendo una especie de cohabitación. Esos son, digamos, los propósitos en los que nos hemos apartado. Pero una cosa son los propósitos y los fines y otra cosa son los instrumentos. Por supuesto que estos instrumentos, bien utilizados, son instrumentos fundamentales políticos que debemos reincorporar a nuestra escena nacional, pero definiendo varios aspectos que son los que en el pasado hemos estado pues en desacuerdo, ¿no? Entonces esto es lo importante, ¿no? Lo estamos discutiendo y creo o consideramos que lo que debemos previamente definir es para qué utilizarlo, con qué propósito, con sobrevivirle al régimen y cohabitar con él, o con de una vez liberar a los ciudadanos, liberar al pueblo venezolano de esta situación que desde hace más de 20 años nos está sometiendo. Ahora, da la impresión que ha habido un viraje, al menos una revisión de la posición anterior. Yo le pediría un comentario porque le trasladaba la misma inquietud a la diputada Dinora Hernández, con quien conversamos hace algunos días. ¿Qué puede decirnos? Bueno, no, me gustaría precisar contigo en qué aspectos tú sientes lo del viraje. Claro, porque ajá, la Coordinadora Nacional de 20 Venezuela en su momento, ella sostenía que el cambio en Venezuela era por la fuerza, y a la pregunta ¿qué significa por la fuerza? Ella respondía: por la fuerza es por la fuerza. Sin embargo,
bueno, con lo que ha pasado en Estados Unidos, supongo, y la comunidad internacional, da la impresión que ahora mismo están abiertos a esa posibilidad de un diálogo o una negociación que signifique un cambio político en nuestro país. Corríjame si me equivoco, lo escuchamos. Excelente observación, María Alejandra. En primer lugar, fuerza no es sinónimo de violencia. Fuerza es contundencia. Fuerza es firmeza en los propósitos, firmeza en los principios que nos animan. Cuando la diputada habla de que el cambio es por la fuerza, sí, creemos en eso, en la fuerza ciudadana, en la fuerza interna de un ciudadano que se manifiesta de una manera terminal y diciendo simplemente no aguantamos más esto y queremos que se vaya el régimen. No es Maduro, porque el problema no es Maduro, el problema es todo lo que representa el régimen, inclusive Maduro. Fuerza es un carácter, fuerza es una forma de asumir la disposición para negociar, dialogar o ir a elecciones. Fuerza es el carácter que 20 Venezuela le incorpora, le añade como un elemento, un ingrediente adicional a estos tres elementos, que es la diferencia que tenemos nosotros con gran parte, no toda, gran parte del espectro político electoral del país, del espectro político partidista del país. Nosotros le añadimos a estos tres elementos que son importantes y que lo creemos fundamentales, negociación, diálogo y elecciones, el elemento de la fuerza, de la contundencia, en este caso ciudadana e internacional, porque nada hacemos con estar, trabajando internamente sin mandando señales hacia el exterior coherentes. Le hemos dicho, solos no podemos, y cuando decimos solos no podemos, nos estamos refiriendo a que el problema que vamos a atacar es un problema multidimensional, y que si solo lo hacemos solos, vamos a terminar probablemente en actos fallidos, y esto tenemos que hacerlo armónicamente. Por eso ayer el planteamiento que hizo María Corina Machado en cuanto a que es necesario que las organizaciones internacionales le den un giro también a su comportamiento en frente del régimen. No puede ser mantenerse todavía la política de la tolerancia frente al mal, la convivencia frente al mal, sentar en el Consejo de Derechos Humanos a representantes de Venezuela, del régimen venezolano, del régimen cubano y de otros regímenes que se han, portado mal fehacientemente en contra de los ciudadanos, es un contrasentido. Así como debemos tejer internamente una fuerza ciudadana sólida, también es importante que los organismos internacionales den un viraje a su comportamiento en lo que ha sido con las dictaduras y los regímenes totalitarios como los que tenemos hoy en Venezuela. Ese comportamiento internacional debe variar y hacia allá va también nuestro mensaje para que se muevan, para que reaccionen. ¿Hasta cuándo van a tolerar matanzas, hambrunas, regímenes totalmente con despropósitos y regímenes que han sido calificados como violadores de derechos humanos, que tienen evidentemente en sus calabozos a presos y a líderes políticos, presos de pensamientos y a líderes políticos? ¿Hasta cuándo van a tolerar esas circunstancias? ¿Hasta cuándo la hipocresía de la comunidad internacional? Entonces, son dos trabajos en dos aristas. Formar una fuerza ciudadana en Venezuela interna implica elevar el nivel de conciencia para entender que lo que enfrentamos no es estrictamente político, que lo que enfrentamos es una fuerza criminal, que debemos asumirlo bajo un instrumento político, sí, pero conscientes de que la naturaleza de lo que enfrentamos no es esencialmente político, sino es básicamente criminal. Y hacerle ver eso, entender eso a la comunidad internacional es el segundo propósito. Y sobre esa visión podemos ir tejiendo negociaciones, diálogos y elecciones, teniendo presente que lo que tenemos enfrente no es un hecho eminentemente político. Los venezolanos enfrente luchamos contra una
un conglomerado que su naturaleza, su esencia es criminal. Bien, creo que quedó absolutamente clara la posición de nuestro invitado, Perkins Rocha, que forma parte de Vente Venezuela, también de Soy Venezuela, sobre el tema que nos ha ocupado la mañana de hoy. Nosotros se nos agotó el tiempo, nos despedimos, lo hacemos en nombre de todo el equipo, los dejamos por todos los medios. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM.